hoy vamos a, si Dios quiere, terminar con las iglesias, con un autoexamen, porque el propósito de todo esto es aplicarlo a nuestras vidas personales. Y la semana que entra, pues ya vamos a entrar en dimensiones que se requiere mucha imaginación, se requiere entender los símbolos, vamos a utilizar muchas cosas gráficas, porque ahora sí vamos a entrar en situaciones que nadie ha visto excepto el apóstol Juan, que vio el apóstol Pablo, pero que no le fue dado pues revelar, y algunos Dios ha pues llevado a varios. Hay muchos testimonios de quienes han sido llevados al cielo, pero siempre que ellos van y vuelven, regresan exactamente con lo mismo, que hay que ser más como Jesús. Todo se sigue resumiendo en lo mismo, es nuestro carácter, es nuestra vida, es la santidad, es una vida semejante a la de Jesús que Dios quiere para cada uno de los que hemos creído en él. Entonces vamos a ver hoy la Odisea y un autoexamen. Hemos ya visto pues las 17 cualidades. Acuérdense que el 17 significa el orden espiritual perfecto de Dios, significa andar en el espíritu. Y al final vamos a examinar cada una de estas siete cualidades, de esas 17 cualidades, para ver si las estamos aplicando, si las hemos integrado a nuestra vida o no. Obras, paciencia, no poder soportar a los malos, probar a los que se dicen ser apóstoles, sufrir, no desmayar, aborrecer las obras de los nicolaitas, tribulación, pobreza, retener el nombre de Jesús, no negar la fe, amor, fe, servicio, santidad, guardar la palabra de su paciencia y no negar el nombre de Jesús. La Odisea no tiene una sola cualidad. De hecho, tiene varias, pero a medias. O sea, tiene medio amor, medio odio, medio fe, media incredulidad, media santidad, media perversidad. O sea, es medio para todo. Y tiene la mitad de los defectos de las 7 iglesias. Los defectos que debemos superar, que obviamente si nosotros fortalecemos las cualidades, los defectos se van a ir por sí solos. Es el arduo trabajo o los afanes, dejar el primer amor, tolerar a los que retienen la doctrina de Balaam, tolerar a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, tolerar la fornicación, tolerar la idolatría. Noten cómo la tolerancia es algo bastante delicado en nuestras vidas. La hipocresía, que ya es cuando uno ya está en muerte espiritual, las obras muertas, obviamente, lo que un muerto hace, pues son obras muertas. Y vamos a hoy a ver en la Odisea, se van a agregar los 8 defectos para pues tener 16 defectos. Acuérdense que el 16 es el orden humano, es el andar en la carne. La Odisea representa al cristiano apóstata, y esta es una palabra que se usa mucho y que muchos la dan como que pues está por todos lados en la Biblia, pero vamos a descubrir algunas cosas respecto a los apóstatas, porque estamos hablando del cristiano apóstata. Entonces, recuerden el patrón progresivo y regresivo. El patrón progresivo y regresivo tiene su culminación en la Odisea, que es un tipo de Israel en el desierto, vagando sin rumbo, sin llevar fruto, sin sentido ni propósito, que nunca pudieron entrar a la tierra prometida, pues ya no hubo ninguna oportunidad para ellos. Pero bendito sea Dios que estamos en el nuevo pacto,
Estamos en el nuevo pacto en Cristo. Si bien Dios ya no les dio otra oportunidad, como tampoco le dio otra oportunidad a Esaú, aunque procuró con lágrimas y con arrepentimiento, y no le dio otra oportunidad a Moisés. Moisés le dijo, no vas a entrar, y aun cuando Moisés le rogó otra vez, le dijo Dios, no. Ahora estamos bajo un mejor pacto. Las riquezas de la gracia de Dios en Cristo Jesús no tienen límites, y hasta los apóstatas tienen esperanza, aunque sus vidas serán como el hijo pródigo. ¿Cómo fue la vida del hijo pródigo? Sin herencia ni autoridad propia. Todos asociamos la parábola del hijo pródigo con nuestras vidas. Yo, en cierto modo, andaba allí en el lodo con los puercos, andaba allí desperdiciando todo, y cuando tocamos fondo, Jesucristo nos rescató. Y es una buena aplicación, es una buena enseñanza. De algún modo todos volvimos en sí cuando Cristo vino por nosotros. Pero la enseñanza real del hijo pródigo es que era hijo, no era un extranjero, no era un ajeno. El padre representa a Dios, el hijo representa a alguien de la familia, de la sangre, los dos hijos. Y este hijo pródigo representa entonces al cristiano que ha conocido a Cristo, que ha caminado con Cristo, que ha tenido la fe verdadera, y se va al mundo, apostata, niega la fe, niega a Cristo con su conducta, con sus palabras, con sus hechos, y desperdicia todo. Las buenas noticias son estas: hay esperanza aún para los apóstatas, porque el hijo pródigo se puede definir, como lo vamos a ver hoy, como un hijo apóstata. Apostató, renunció, volvió atrás, le dio la espalda a Dios. Eso es el apóstata. Pero se arrepintió y volvió. Pero recuerden, cuando vuelve, el hijo tuvo una fiesta y un anillo y ropa nueva, pero hasta allí. No pasó de allí, porque quien era dueño de todos los bienes era el hermano mayor. El padre le dijo, todas mis cosas son tuyas. Pero mi hijo, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y el hijo pródigo tuvo que vivir el resto de su vida bajo las órdenes de su hermano, como un jornalero, como un empleado más. No tuvo posesiones porque las perdió, y no tuvo autoridad propia. Qué bendición saber que si apostatamos, aún si llegamos al grado de la apostasía, tenemos esperanza de volver a Cristo, pero ya no nos va a quedar ni herencia ni autoridad. Vamos a tener que vivir el resto de nuestros días en esta tierra, y en la vida, en el milenio, en el reino, como vamos a ver ahorita en un rato, sin herencia ni autoridad propia, porque es cosa seria. La apostasía es cosa seria, ¿sí? Y hay una pregunta que nos surge: ¿el cristiano apóstata es salvo? Normalmente se piensa que alguien que estuvo en Cristo, que caminó con Cristo, que sirvió a Cristo, y de pronto niega la fe y se vuelve mormón o testigo de Jehová, o lo que es peor, se vuelve cura católico, o se vuelve pues drogadicto, narcotraficante. Normalmente se piensa que nunca fue salvo. Algunos casos así son, pero el que es salvo es hijo de Dios, y el que es hijo de Dios va a ser disciplinado por Dios. Y una de las muestras de que somos hijos de Dios es que Dios no nos deja perseverar en el pecado. Llega un punto en que la disciplina de Dios nos alcanza y nos regresa otra vez. Entonces es importante definir: ¿el cristiano apóstata es salvo? Bueno, esta es una pregunta que se ha debatido interminablemente a través de los años, como la pregunta que vimos la semana pasada: ¿la salvación se puede perder
o no se puede perder? Bueno, vamos a contestar esta otra pregunta que ha sido causa de discusión por siglos. La palabra apóstata como tal no aparece ni una sola vez en toda la Biblia. Solamente aparece 3 veces y aparece en la forma de apostatar. En Hechos 21 acusaban a Pablo de que hacía que los gentiles apostataran de Moisés. Así dice, enseña a los gentiles a apostatar de Moisés. Primera de Timoteo 4:1 dice el Espíritu Santo que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, pues algunos apostatarán de la fe. La tercera aparición de la palabra apostasía o algún derivado es en segunda de Tesalonicenses 2:3, en donde está hablando del rapto, de que vamos a ser arrebatados de la segunda venida de Cristo, pero que eso no va a suceder sino hasta que venga la apostasía. O sea, la apostasía es algo que tiene que darse antes del arrebatamiento y de la venida de Cristo. Son las únicas 3 apariciones de la palabra apostasía o sus derivados. ¿Qué significa entonces apostasía? Apostasía es la negación, la renuncia o la abjuración de la fe en hechos o palabras en una religión, credo o creencia. Significa también la salida o el abandono irregulares de una religión o de una institución. Significa también el acto del clérigo que prescinde usualmente de su condición e incumple, así con sus obligaciones eclesiásticas, clericales. Tercero, significa también el abandono de un partido para entrar en otro, o el cambio de opinión o doctrina. De pronto eres cristiano, tú estás convencido que Jesucristo es Dios, pero de pronto alguien te llena la cabeza de pura basura y te vuelves mesiánico y empiezas a guardar el sábado y empiezas a guardar las fiestas judías y te vuelves mesiánico y niegas que Jesús es Dios. O sea, estás cambiando de doctrina, ¿no? Eres cristiano, eres bautista y de pronto te vuelves testigo de Jehová o te vuelves mormón. O sea, estás abandonando la fe. Le vas al América y de pronto pues cambias de equipo y le vas a los Pumas o le vas a las Chivas. O sea, estás haciendo un cambio de bando. De hecho, quienes cambian de sexo están apostatando de su género. Quienes se operan y siendo hombres quirúrgicamente se vuelven mujeres, están apostatando de su masculinidad, de que son hombres. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque tú no puedes apostatar de algo que no tienes. O sea, si alguien estaba en el PRI, el partido político, y se cambió al PAN, apostató del PRI porque estaba en el PRI. Pero si no estaba en ningún partido y se va para el PAN, pues no puede decirse que es apóstata del PRI porque nunca estuvo en el PRI. Apostatar implica haber estado en un lado y pasarse a otro. Entonces, los paganos no pueden ser apóstatas. ¿Por qué? Porque pues no han tenido nunca a Cristo. Entonces, cristiano apóstata es el que niega con hechos o palabras, porque a veces seguimos diciendo, no, pues yo soy cristiano y yo estoy en Cristo, pero con nuestros hechos negamos la fe verdadera que una vez tuvimos. Tú no puedes ser un cristiano apóstata si no fuiste primero salvo, ¿sí? Solamente un cristiano verdadero puede apostatar de la fe. La apostasía no son los hindús, porque él dice, ay no, la apostasía ya está aquí porque hay millones de
musulmanes y millones de budistas y chintoístas. No, ellos no han conocido a Cristo nunca. Ellos están en tinieblas. Ellos están muertos en sus delitos y pecados. Lo que habla la Escritura, lo que profetiza, y es gravísimo, es que va a venir una apostasía mundial. Y después de esa apostasía mundial de los verdaderos creyentes, entonces van a empezar a suceder los acontecimientos de Apocalipsis a partir del capítulo 4. Por eso es importante considerar la Odisea, porque la Odisea es el clímax de ese patrón que hemos estado viendo. Porque los que no son salvos sin Cristo no pueden apostatar de lo que no han tenido. Solo el que ha sido salvo puede convertirse en apóstata, pues implica renunciar, desviarse. Todos, sin excepción, estamos expuestos a la apostasía. Todos, no importa cuántos años llevemos en Cristo. Jaime me lo decía siempre. Yo tengo 40 años caminando con Cristo. Si yo dejo de orar, si yo dejo de leer los evangelios, si yo dejo de hacer lo que Dios me mandó a hacer, yo me puedo desviar de la fe. Y muchas veces nos dijo esto Jaime, y yo lo he repetido también. El día que a mí me escuchen enseñar cualquier cosa que no enseñó Jesús o practicar cualquier cosa que no enseñó Jesús, repréndanme, porque yo me estoy desviando de la fe y posiblemente ni cuenta me he dado, porque nos tenemos que exhortar los unos a los otros. Lucas 21:8, Jesús te dice a ti y me dice a mí, mira que no seas engañado, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Muchos usan el Apocalipsis para infundir miedo y para desviar de la fe verdadera. Muchos usan el que, el Cristo ya está aquí, se ha manifestado acá, se ha manifestado allá. Después vamos a ver todas las falsas profecías acerca de la segunda venida de Cristo, son un montón. Segunda de Juan 1:8, el Espíritu Santo por boca del apóstol Juan dice, miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban galardón completo. Cualquiera, aquí dice cualquiera, nos incluye a ti y a mí, que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Sí? El que persevera en la doctrina de Cristo. Entonces, si el cristiano apóstata se desvía, renuncia de la fe, ¿es salvo? ¿Pierde su salvación? Cuando entendemos la salvación del alma y del espíritu, podemos contestar fácilmente esta pregunta. El cristiano apóstata es salvo en su espíritu, pero corre el riesgo de perder la salvación de su alma si no se arrepiente y regresa a la verdad. Si se muere en su apostasía, se va a ir al cielo. El cristiano apóstata, si no se arrepiente, vivirá engañándose a sí mismo y engañando a otros. Irá de mal en peor y al morir, sí irá al cielo. Pero como perdió la salvación de su alma, no tendrá ninguna recompensa, ni galardón, ni corona, ni autoridad en el reino de Dios. Y quisiera aclarar un poquito esto que no quedó bastante claro la semana pasada, porque pareciera que se entendió que la salvación del espíritu no se puede perder, pero la del alma sí. Y si mi espíritu se salva, mi espíritu se va al cielo, y si pierdo la salvación de mi alma se va para el infierno. No es así. Ahorita lo vamos a aclarar con todo detalle. Somos espíritus que poseemos un alma y habitamos en un cuerpo, ¿sí? El espíritu no se puede separar del alma, ni el alma del espíritu. Donde va el espíritu, va el alma y viceversa. Hay prácticas diabólicas donde aprenden a sacar su espíritu de su cuerpo, pero no es por mucho tiempo y abren puertas a demonios para que sean poseídos por demonios. Eso le llaman desdoblamientos y salen
salen pues de sus cuerpos y se van a otros lados y hacen otras cosas, pero eso está prohibido por Dios. Dios nos manda que ni siquiera nos acerquemos a eso, a la práctica del espiritismo, de la consulta de los muertos, agoreros, brujería, todas esas cosas. Pero los que hacen esto, que sacan su espíritu de su cuerpo, no es por años, o sea, es por horas o por días, y tarde o temprano el espíritu vuelve al cuerpo porque hay un imán, como un imán espiritual que une al espíritu con el alma. No se pueden separar permanentemente. Si alguien se salva por creer en Jesús, pero vive en la carne o nunca hace nada para Dios o apostata de la fe, perderá la salvación de su alma, porque la salvación del alma no solamente se pierde por apostatar de la fe, también se pierde por vivir en la carne, también se pierde por no hacer nada para Dios. Si nada más lo que hago es pagar mi diezmo y no meterme con nadie, yo voy a perder la salvación de mi alma. Primera de Corintios 3, del 11 al 15, dice así, y aquí nos lo aclara, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ve cómo dice nadie puede. Hay quienes intentan, pero nadie puede. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, fíjense cómo es individual, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El apóstata que sobreedificó con hojarasca, no hay tiempo para explicar eso, pero las obras de la carne son obras en madera, la apostasía es hojarasca. Al morir va a ir en espíritu y alma al cielo, porque es salvo. Como dice aquí, aunque así como por fuego, de panzazo, pues apenitas fue salvo, a dormir delante del trono de Dios como todos los salvos, porque todos los que mueren creyendo en Cristo se van al cielo a dormir delante del trono de Dios en la presencia de Dios. Pero en la resurrección no recibirá ninguna autoridad, ni galardón, ni corona, y durante el milenio vivirá para servir a otros bajo la autoridad de otros, sin herencia ni posesiones en la tierra, como el hijo pródigo. En contraste, quienes salvaron su alma al negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguir a Cristo, viviendo para servir sin herencia en la tierra, en la resurrección recibirán autoridad, galardones y coronas, y durante el milenio vivirán en autoridad sobre otros con herencia y posesiones. La verdad, cada vez que yo trato de entender cómo es el cielo y cómo va a ser la vida en la eternidad, la cabeza me duele, se me sobrecalienta el cerebro porque hay 7 dimensiones en el cielo. Pero no me cuesta nada entender esto de la resurrección y los 1000 años. Si durante 100 años en esta tierra yo obedezco a Cristo, cargo mi cruz, me niego a mí mismo, sirvo a Cristo, renuncio a pues posesiones y riquezas en esta tierra y todo lo doy para Cristo, pues voy a vivir una vida austera y sirviendo a otros durante 100 años, pero luego durante 1000 años voy a estar en autoridad con posesiones y voy a tener muchos sirviéndome a mí. Para mí se me hace muy fácil entender eso. Hay que ser tonto, perdonen que lo diga así de ese modo, para escoger vivir en esta tierra para mí mismo, queriendo riquezas y lujos y comodidades, y después vivir 1000 años sirviendo
y estando en austeridad, por decirlo así. O sea, son 100 años contra 1000 años. Prefiero 100 años pedalearle aquí y luego disfrutar 1000 años a disfrutar 100 años y luego 1000 años estar bajo la autoridad y en el servicio a otros. Pues es muy lógico, ¿no? Entonces, la diferencia entre el cielo y el reino, porque acuérdense, salvación del espíritu, el cielo, salvación del alma, el reino. El cielo tiene que ver con la vida eterna, con la vida para siempre, la vida con Dios. Cuando tú recibes a Cristo y crees en Cristo, tú tienes la entrada al cielo. El reino tiene que ver con el milenio, el reino de Cristo en la tierra, y la nueva Jerusalén, el reino eterno de Cristo en el cielo. El reino de Dios va a ser en 3 partes. El reino de Dios ahora en esta tierra, en el corazón nuestro. Luego el reino de Dios en el planeta Tierra, Cristo gobernando en toda la tierra, y luego el reino eterno en la nueva Jerusalén. Durante el milenio, los que hayan perdido la salvación de su alma tendrán la oportunidad de salvarla por medio del servicio y la obediencia. De ese modo, en la nueva Jerusalén, todos seremos como Jesús y reinaremos con él, porque en la nueva Jerusalén ya no va a haber rangos, ya no va a haber quienes estén arriba de otros. En el milenio sí, Jesús dijo, hay quienes van a estar a mi derecha y a mi izquierda, y el Padre ya dispuso quiénes van a ser. Por eso Jacobo y Juan querían estar a la derecha de Cristo y a la izquierda de Cristo. Durante el milenio reinarán juntamente con Cristo los resucitados que salvaron su alma. Fíjense sobre quiénes, si tú salvas tu alma, sobre quiénes vamos a reinar. Vamos a reinar sobre los resucitados que perdieron la salvación de su alma, sea por desobediencia, sea por apatía o sea por apostasía. Son las 3 causas por las que puedes tú perder tu alma, perder la salvación de tu alma: desobediencia, apatía o apostasía. Todos los que no pudieron nacer o murieron de niños o se salvaron por su conciencia o no tuvieron facultades mentales para creer. Al año se estima que hay más de 10 millones de abortos a nivel mundial. Hay más de 10 millones de seres humanos que no nacen. Esos son seres humanos y son salvos. Mueren muchos niños todos los días. Hay quienes nacen enfermos mentales, no tienen facultad mental para creer. Y Romanos 2 habla de que hay algunos que son tan justos que le hacen caso a su conciencia y obedecen la ley y se salvan por su conciencia. No quiere decir que ya se puede uno salvar por sus obras. No, está hablando de aquellos a quienes el evangelio nunca llegó. Son casos especiales y Dios no es injusto, pero esos deben tener la oportunidad de creer o no creer. Y también vamos a reinar sobre los que sobrevivieron en el tiempo del anticristo, tanto los escogidos, porque van a haber creyentes durante la gran tribulación, lo vamos a probar después, como los que no se dejaron marcar por la bestia o fueron salvos en ese tiempo. Vamos a probar también, Apocalipsis lo dice, que durante ese tiempo algunos van a creer, pero no por la fe en Cristo, sino simplemente por el terror, y van a tener la oportunidad durante los 1000 años. Dios es justo y todos deben ser salvos en su espíritu por la fe en Cristo para vida eterna y salvos en su alma por obediencia, servicio y sacrificio. En el milenio se va a invertir la cosa, porque la salvación del espíritu de aquellos que fueron al cielo no por creer en Cristo se va a dejar para el final. El milenio será para emparejar a todos, tanto a los cristianos que perdieron la salvación de su alma como para todos los que nunca tuvieron la oportunidad de creer y ser salvos por la fe. Al final del milenio, Satanás será suelto para que los que no fueron salvos por fe
puedan decidir por Cristo y ser salvos por la fe. Y se van a perder muchos. Después de 1000 años de estar viendo a Cristo, de estar viendo el reino perfecto de Dios en la tierra, Satanás los va a engañar, así como pudo engañar a la tercera parte de los ángeles, a pesar de que estaban viendo la gloria de Dios en el cielo. El reino en la Nueva Jerusalén, ya vimos el reino en el milenio. Después del milenio vendrá el juicio del gran trono blanco, los cielos y la tierra pasarán y Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra y la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Por la eternidad reinarán en la nueva creación juntamente con Cristo. Ahora sí, todos los redimidos, hijos de Dios, porque la raza humana es la única raza que Dios creó a su imagen, porque Dios creó muchas razas, pero somos la única raza a imagen de Dios y todos vamos a ser como Cristo en carácter, todos vamos a ser uno en Cristo y vamos a reinar sobre todos los ángeles, los arcángeles, los querubines y los serafines como hijos de Dios y todos los seres vivientes creados por Dios. Dios creó muchos seres, muchas razas. Algunas las creó para que estuvieran con él para siempre. Otras las creó con voluntad propia, pero eterna. Por eso es que cuando los ángeles se rebelaron contra Dios, fue una rebelión eterna. Los ángeles ya no se pueden arrepentir, no se pueden redimir. Satanás no se puede salvar. Y nos creó a nosotros, a imagen de él, y parte de esa imagen es que podemos retractarnos. Tenemos la capacidad de arrepentirnos, de cambiar de opinión. Dios creó a los hombres, pero se rebelaron y dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y destruyó a todos y volvió a empezar con Noé y con sus hijos. Esa es capacidad de Dios, la redención, cambiar de opinión. Entonces, esto es en cuanto al reino y a la salvación. Entonces, el cristiano apóstata sí es salvo, aunque sin herencia. Ahora, la iglesia de la Odisea es el cristiano apóstata, el cristiano tibio. ¿Qué virtudes de Jesús necesita? Apocalipsis 3:14 dice aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El amén significa el sí de Dios. Necesita firmeza de carácter, tomar decisiones así tajantes, decir ya basta de todo a medias. Segundo, el testigo fiel, experimentar la fidelidad de Dios, porque si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. El verdadero tiene que ver con la Biblia, la verdad es tiene que volver a la Biblia, hacer de la Biblia el centro de su vida y el principio. Jesús es lo más importante. El tibio debe tomar decisiones radicales de volver a la Biblia y a Cristo, confiando en su fidelidad, haciendo de Cristo el centro de su vida. ¿Qué cualidades le menciona Cristo a la Odisea? Ninguna. Los tibios hacen todo a medias, medio bien, medio mal, ni 100% bien, ni 100% mal. Son medio pecadores y medio santos. Mezclan lo bueno con lo malo, lo santo con lo impuro. Todo es a medias. ¿Qué consecuencias trae esto? Apocalipsis 3 del 15 al 17 nos menciona 8 consecuencias o 8 defectos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 8 defectos. Fíjense, tibieza espiritual, presunción. Yo soy rico, me he enriquecido, tengo muchas cosas. Presunción, soberbia, no necesito a nadie, yo puedo solo, yo soy y yo me basto, ¿no? Soberbia, desventura. Fíjense, desventurado es lo opuesto a bienaventurado. Bienaventurado es 3 veces feliz o muchas veces feliz. Desventurado es 3 veces infeliz o muchas veces infeliz. Quinto, miseria.
Fíjate, está hablando de una miseria espiritual, de una miseria moral, porque cuando le dice que eres pobre, no está usando la palabra pobre que usa en Mateo 5 y en Lucas 6, bienaventurados los pobres. Está hablando aquí de la miseria moral, de un carácter y una conducta impía, sin afecto natural, sin amor, mendicidad, que es como no es un mendigo que mendiga, es un mendigo. O sea, está hablando aquí de una mendicidad que, que tiene que ver con la dureza de corazón, que es un desgraciado, pues, porque mendigo es el que pide, pues, limosna. Mendigo es el que es un desgraciado, el que no le importa cuántos tenga que pisotear, no le importa cuántos tenga que arruinar, siempre y cuando él pueda satisfacerse a sí mismo. Nada más piensa en sí mismo, el mendigo o el que está en mendicidad moral. Séptimo, ceguera espiritual. Piensa que está bien, pero está ciego, no puede ver. Octavo, desnudez, está expuesto, todo el mundo lo ve, todo el mundo sabe lo abominable que es su vida, lo miserable que es. Está desprotegido totalmente, pero él no lo puede ver porque es ciego. Entonces, ¿qué le manda? Fíjate, a pesar de la apostasía, todavía hay esperanzas si se hacen estas cosas. Por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vean qué mandamientos. Comprar de Jesús oro refinado en fuego. Esto significa pagar el precio para adquirir la sabiduría de Dios a pesar de las pruebas que conlleva, porque sí requiere de pagar un precio y es un precio bastante alto. Por eso dice comprar. Oro refinado es la sabiduría, en fuego son las pruebas. Dos, comprar vestiduras blancas, pagar el precio de vivir en santidad. También hay un precio muy alto eh, a pagar. Noten esto, la sabiduría y la santidad son dadas por Dios, por la fe, son un regalo de parte de Dios. Pero cuando ya has apostatado, ahora te va a costar. El hijo pródigo, pues era el dueño, comía y lo servían. Pero después de que desperdició todo, cuando vuelve, ahora tiene que trabajar y tiene que pagar por lo que come, tiene que pagar por lo que vive. De igual modo está aquí. Unge tus ojos con colirio. Esto significa usar la medicina de la palabra de Dios para sanar la ceguera. El colirio era una medicina que usaban para los ojos en ese tiempo. Simbólicamente significa la palabra de Dios, que es medicina para nuestro cuerpo, es medicina para nuestra alma. Y luego dice, sé pues celoso, requiere pasión, devoción, entrega. La verdad es que cuesta 10 veces más levantarse que mantenerse firme en Cristo. Y por eso el Señor nos pone todo esto para que nosotros estemos alertas y nos cuidemos, porque todos podemos apostatar. Y luego dice, arrepiéntete. Es un cambio de mentalidad, no es un sentimiento, es una cuestión de cambiar tu manera de pensar conforme a la palabra de Dios. Y sexto, oye lo que el Espíritu dice a las iglesias, es oír la voz de Dios. 6 mandamientos. El número 6 es el número del hombre, son cosas que son posibles, pero ahora cuesta mucho. ¿Qué le advierte? Dice, te vomitaré de mi boca, ser echado fuera.
tal y como Adán y Eva fueron echados fuera, expulsados del paraíso, porque dice Génesis 3:24 que los echó pues Jehová del huerto del Edén. Juan 15:6 nos dice que la rama que no da fruto será cortada y echada en el fuego. Si persistimos en la tibieza espiritual, estaremos como el pueblo de Israel, vagando por la vida sin fruto, estériles, sin rumbo, a pesar de seguir siendo sustentado y protegido por Dios, porque Él permanece fiel. Muchos piensan, no, si Dios me provee, Dios me protege, pero no quiere decir que porque te provee y te protege, Él está contento contigo, porque al pueblo de Israel durante 40 años les dio comer pan del cielo y les puso la columna de fuego para guardarlos del frío en la noche y la nube encima para guardarlos del calor en el día. Los guardó y los protegió durante 40 años, pero se desagradó de la mayoría y sus cuerpos quedaron postrados en el desierto y no entraron, no heredaron lo que se les había prometido. ¿Qué promesas? Fíjate, aún hay esperanza, aunque estas promesas vamos a ver que ya está diluido. Vean, Apocalipsis 3:20 al 21. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vean esto. Esa palabra puerta, este texto yo lo uso y lo sigo usando para llevar a los nuevos a Cristo, pero el contexto real es para los apóstatas. Hay varias palabras para puerta en el griego. Por ejemplo, los ojos, la boca, la nariz, los oídos y las plantas de los pies son puerta para bacterias, virus, enfermedades, etcétera, porque por ahí entran, son puertas. Y en griego se usa una palabra para una puerta física de una casa, pero también se usa puerta en un sentido pues poético, ¿no? Tus ojos son la puerta de mi felicidad, o cuando Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrar, entrará y saldrá y hallará pastos. Pero también hay una palabra en griego para puerta que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con la entrada al cuerpo. Entonces, Jesús no está fuera del cuerpo del que apostata. Fíjate, está dentro, pero está dentro de él, pero no en su corazón. Por eso es que algunas versiones dicen, he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón, o estoy afuera de tu corazón y llamo. Sí está dentro de ellos, pero no está gobernando su vida dentro de su corazón. Entonces dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjate, primer promesa, va a tomar control de nuestra vida. El hijo pródigo, cuando vuelve con el padre toma control de su vida, lo viste, le pone el anillo, le pone la fiesta, y el hijo pues calladito dijo, pues está bien, pues calladito me veo más guapo, ¿no? El padre toma control de su vida. Intimidad de él con nosotros, cenaré con él. El padre del hijo pródigo estuvo en la fiesta con su hijo. Tercero, intimidad de nosotros con Jesús. Él conmigo seguía siendo su hijo, lo seguía amando. Sin embargo, vean lo que dice, sentarnos con él en su trono. Esto de se sentará conmigo en mi trono era algo que los reyes a veces hacían con algún amigo, con la abuelita o con la mamá. Había quienes traían a la mamá o a la suegra a que se sentaran junto a ellos en el trono, un amigo de la infancia, como para decirle a todos, miren, qué tanto amor tengo que está aquí al lado mío, pero está al lado de él calladito, observando, no hace nada, no tiene ninguna autoridad. Nadie le puede pedir nada porque el rey es el rey y el otro pues es un invitado que está allí, que el rey está honrando, pero que tiene cero autoridad. Porque acuérdense que antes
ha dicho a otros, te daré autoridad, te haré columna. Entonces, pues vas a estar calladito, vas a estar viendo todo, y qué tristeza no poder ser parte de la obra de Dios. Jaime decía siempre esto: Dios va a cumplir su palabra y va a llevar al término su obra en la tierra, con nosotros, sin nosotros, y lo está haciendo a pesar de nosotros. Yo hace muchos años, ya tengo 37 años en Cristo, pero hace como unos 35 años yo llegué a creer que Dios me necesitaba a mí, que yo era necesario para su obra. Cuando me di cuenta que no es así, tengo, no sé, 34, 35 años suplicándole a Dios, no quiero quedarme fuera. Quiero estar allí, quiero ser partícipe, quiero ser colaborador tuyo. No hay mayor gozo que ser colaborador juntamente con Cristo de su obra en esta tierra. Pero estar como espectador, pues ha de ser como que muy aburrido, porque ni siquiera puedes opinar. Los que se sentaban junto al rey no podían opinar. Pero bueno, estás junto al rey, pero calladito, inactivo. Y los que estamos activos en la obra de Dios, sabemos que lo peor que nos pueden hacer es sentarnos y callarnos la boca. Es tal vez lo peor que nos pudiera pasar. Pero bueno, digo, de nada a algo, pues los apóstatas por lo menos, si se arrepienten, pueden ver lo que Jesús va a hacer. Vamos entonces a autoexaminarnos. ¿Cómo saber si tengo las cualidades que se requieren para ser vencedores en Cristo? Porque a todas les dice: al que venciere, al que venciere, al que venciere. Y para vencer necesitamos ser como Cristo, necesitamos las cualidades. Estas 17 cualidades que vamos a brevemente pasar ahorita, no creo que haya ser humano que las tenga todas. Es imposible. El mismo Pablo, él mismo dijo al final de su vida: yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. Alguien que diga, no, yo tengo estas 17 cualidades, pues ese ya apostató, porque se está mintiendo a sí mismo, se está engañando a sí mismo. No, miren, nunca vamos a llegar, nunca en esta tierra, a llegarle a Jesús ni al dedo meñique de sus pies. O sea, estamos y siempre vamos a estar a millones de kilómetros de distancia de parecernos tantito a Cristo, pero tenemos que estar apuntando hacia allá, siempre hacia Él, siempre hacia Él, siempre hacia Él. No, nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Y si bien estas 17 cualidades debo conocerlas y debo procurarlas, la verdad nos va a tomar toda la vida poder incursionar, experimentar al 100% cada una de esas 17. Pero esa debe ser nuestra meta. Si yo sé qué es lo que debo ser, entonces para mí es más fácil enfocarme en lo que debo hacer y simplemente dejar de hacer las cosas que no tienen nada que ver con lo que me va a hacer vencedor en Cristo. Vamos a conocer la definición de cada cualidad y luego contestar la pregunta. De hecho, cada cualidad requeriría de 1 hora de estudio, pero aquí las vamos a ver breves. Si es afirmativa mi respuesta a la pregunta, sigámoslo haciendo para que esa cualidad sea fortalecida. Si mi respuesta es negativa, procuremos hacerla. Busquemos la manera de integrarlo a nuestro estilo de vida. Repito, no se puede hacer todo. De hecho, la primer cualidad nos abruma, ¿no? Y de todas las cosas que hay ahí, tienes que escoger por lo menos una. Pero hay quienes ni siquiera una tienen en su vida.
de todas las cosas que implican la primer cualidad que vamos a ver, y así para todas las que siguen. Si es a veces o alguna vez que se hizo y se dejó de hacer, entonces hay que retomarlo y volver a hacerlo. No tomes notas, observa, después lo puedes poner el video, ponerle play y pausa, anotarlo. Ahorita les voy a poner el PowerPoint para que lo tengan y vamos el resto de nuestra vida apuntándole a ser como Jesús. La primera son obras. ¿Qué significan las obras? En Mateo 25 del 31 al 46 y Santiago 1, 27 nos dice bien claro que es dar comida, bebida y ropa a los pobres, visitar a los ancianos sin hogar, visitar a los enfermos, visitar a los presos, visitar a los huérfanos y a las viudas. No podemos hacerlo todo, pero por lo menos algo que tú digas, bueno, pues a partir de hoy yo voy a aportar económicamente para que le lleven comida a los pobres, o voy a juntar ropa para dársela a los que no la tienen, o voy a integrarme al ministerio de los hospitales o de los asilos o de los orfanatorios o de las cárceles o de las viudas. Yo dedico mi vida a los presos. Tengo 36 años sirviendo en las cárceles y espero servir por el resto de mi vida. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿estoy sirviendo a Jesucristo en las personas necesitadas? Y se dan cuenta nada más con esta, la magnitud. Nadie puede hacerlo todo, nadie. Pero tenemos que por lo menos involucrarnos en algo, pedirle a Dios, ¿a quién quieres tú que yo le dedique el resto de mi vida para hacer las obras que tú quieres que hagamos? Segundo, paciencia. Salmo 41, Isaías 40, 31 y primero de Crónicas 5, 20 significa esperar en Dios a través de la oración persistente. Persevero en la oración y no he dejado de pedir a Dios aunque no reciba respuesta. O sea, estoy ahí aferrado pidiéndole a Dios aunque no me ha dado lo que le he pedido y se lo sigo pidiendo y no desisto. He sido paciente para con Dios, aun cuando muchas de mis oraciones no han sido contestadas. Persisto en eso. 3, no soportar a los malos. Salmo 1 y Jeremías 15, 19 nos dicen que significa no asociándonos ni conviviendo con los incrédulos sin el propósito de ganarlos para Cristo. Me asocio y procuro la compañía de los incrédulos con el único propósito de ganarlos para Cristo, porque quienes ya no se asocian con ningún incrédulo y se apartan del mundo y dejan de ganar almas. No, tengo que procurar a los del mundo para ganarlos para Cristo. Pero si yo me junto con ellos porque me divierten más que los hermanos, hay algún problema ahí y tienes que pedirle a Dios que esto lo puedas integrar en tu vida. El cuarto es probar los líderes famosos. Puse aquí líderes famosos porque la cualidad es, has probado los que se dicen ser apóstoles. En aquel tiempo empezaron algunos a darle fama a los apóstoles y empezó a haber una apostolitis aguda como la hay hoy en día. Hoy hay una apostolitis, hay una fiebre de apóstoles por todos lados, ¿sí? Ok, está bien, es un apóstol, sale en la tele, tiene su canal en YouTube, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que probarlos, de acuerdo a Mateo 7 del 15 al 20, primera de Juan 4 del 1 al 3 y segunda de Juan 1 del 7 al 11, cuidando de no ser engañados al escudriñar la doctrina y los frutos de los que sirven a Dios. Examino la doctrina y la vida de los que sirven a Dios si es conforme a lo que enseñó y practicó Jesús, o creo todo lo que dicen solo porque son famosos. Quinto, sufrir. Primera de Pedro 4 del 12 al 19. Significa soportar injusticias, maltratos y vituperios por causa de Cristo y del Evangelio sin quejarnos.
Sufro con gozo las injusticias, burlas y maltratos de los que se oponen al evangelio y me agreden. Uf, con esta bastaría, ¿verdad? De todas las 17. Sexto, no desmayar. Gálatas 6 del 9 al 10, Hebreos 10, 23 al 25, 35 al 39. Perseverar, persistiendo en servir a Jesús, no dejando de congregarnos ni de hacer el bien, aunque todo vaya mal. Persevero en el camino de Jesús y sigo haciendo el bien a pesar de que todo va mal y estoy cansado. Muchos desmayan. No desmayes. 7. Aborrecer la obra de los nicolaitas. Mateo 23 del 1 al 33 y tercera de Juan 1 del 9 al 10 definen esto como practicar la sana doctrina respecto al liderazgo tal como lo enseñó Jesús y lo practicaron los apóstoles. No busco títulos, ni jerarquías, ni privilegios, ni hago diferencia entre los líderes. O sea, trato por igual a todos, sea quien sea, porque hay quienes, al líder, lo traen aquí. Y al que no, pues no, todos por igual, porque todos valemos lo mismo. Octavo, tribulación. Romanos 5 del 3 al 5, Santiago 1, 2 al 4 y primera a los Tesalonicenses 5, 18, significa dar gracias en todo y tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Doy gracias a Dios por todo, en todo, cuando tengo pruebas y me glorío en Cristo cuando tengo problemas. Ya en esta 8 ya estamos bien aplastados, ¿verdad? Porque pues, nos damos cuenta que fallamos en muchas áreas, que hay muchas cosas en las que pues ni siquiera lo hemos intentado o no lo practicamos o no damos el ancho. Noveno, pobreza. Mateo 5:3, primera de Timoteo 6:17 y Santiago 2:5 y 5 del 1 al 2 nos muestran que hay dos tipos de pobres. La pobreza espiritual, reconociendo que nada podemos sin Cristo, y la pobreza material, no ostentar ni procurar lujos o excesos. Dedico un tiempo devocional a solas a diario con Dios y estoy contento con tener sustento y abrigo. Nada más. Número 10, retener el nombre de Jesús. Hechos 4:12 y 1 Corintios 15 del 1 al 2 definen esto como permanecer en la doctrina de Jesús, enseñar lo que él enseñó y practicar lo que él practicó. Enseño solamente lo que Jesús enseñó y practico solamente lo que Jesús practicó. Y a veces decimos, pues es que ni siquiera sé todo lo que Jesús enseñó y todo lo que mandó. Y él dio más de 255 mandamientos a sus discípulos. 11avo, no negar la fe. Primera de Timoteo 5:8, Efesios 4:28 y Hechos 20 al 35. Esto significa trabajar honradamente con nuestras manos, valernos por nosotros mismos para tener con qué ayudar a los necesitados. Trabajo honestamente con mis manos, me valgo por sí mismo y lo hago para sustentar mi vida y la de mi familia y para ayudar a los, o sea, trabajo realmente y sostengo mi familia, o soy un zángano que dependo de mis padres o de mis suegros y soy un vago irresponsable. Y si trabajo de verdad para que tenga para ayudar a los pobres, no nada más para comprarme el carro último modelo o traer un reloj muy caro. 12, amor. 1 Corintios 13. Es demostrar afecto y aprecio a Dios, a mi familia y a los hermanos por medio de invertir tiempo de calidad para servirles. Dedico mi tiempo a Dios, a mi familia y a los hermanos para obedecer y glorificar a Dios, renunciando al egoísmo. El domingo pasado hablé sobre los 40 mandamientos de los unos a los otros, en los que se resume primera de Corintios 13, 40 mandamientos que tenemos que poner en práctica con la esposa, con los hijos. Blanquita se me quedaba viendo ya cuando acabó. Me dijo, sacaste tache en la mayoría, porque la verdad es que uno a veces es muy amoroso con los de afuera, pero con la familia, esa es la meta. La esposa
y los hijos. 13, fe. La fe tiene que ver con la Biblia, Romanos 10:17, Juan 15:7 y Juan 8:31 al 33. Permanecer en la palabra de Jesús y que sus palabras permanezcan en mí. Oigo, leo, escribo, estudio y memorizo la palabra de Dios para aplicarla a mi vida diaria. Ya, hermano, párele, esto es demasiado. Sí es demasiado, pero tenemos el resto de nuestra vida para ir apuntando a cada cosa y tratando de integrarlo a nuestra vida diaria. Despacito, poco a poco, pero ya sabemos qué es lo que se requiere. No andamos allí con la incertidumbre de qué es lo que hay que hacer, porque los líderes falsos te van a decir, no, tú siembra en el reino, danos tu dinero, danos tus bienes, y ahí van, la gente cree que con eso ya va a ser vencedor en Cristo. No, señores, no es lo que dicen los líderes falsos, es lo que dice Jesús, y tiene que ver con la fe, con su palabra, leerla, escribirla, estudiarla, memorizarla y ponerla en práctica. 14, servicio. Gálatas 5:13 y Lucas 22:24 al 30. Servir a los demás en la iglesia y en la comunidad en la que vivo. Sirvo a Dios por medio de servir al prójimo usando los dones y talentos que recibimos. Todos tenemos dones y talentos. Si tú eres mecánico, le das tu obra de mano gratis a los hermanos en Cristo o a los pobres. O sea, sirves a Dios con el talento, con la habilidad que tú tienes. Carpintero, le haces puertas gratis a las viudas, a los huérfanos. Ingeniero en computación, le arreglas la computadora a tus hermanos y a los pobres gratis. O sea, eso es el servicio. Poner a disposición de otros lo que sé hacer. No lo puedo poner a disposición de todos, ¿verdad? Pero de mis hermanos en Cristo, de los necesitados, lo debo hacer. 15, santidad. Hebreos 12:14 y Santiago 1:27. Vivir y comportarse en pureza mental, pureza sexual, pureza moral y pureza física en todas las áreas de la vida. Practico la santidad en el temor de Dios, negándome a mí mismo, batallando contra los deseos carnales que batallan contra el alma, absteniéndome de toda especie de mal y no proveyendo para los deseos de la carne. Cuando enseñaba esto con mis amados que están pues presos, uno me dijo, hermano, nomás con este punto 15 ya tengo para ocupar todo mi día y todo el tiempo, porque estoy siendo tentado por todos lados, no tengo tiempo de otra cosa. Pues bueno, empecemos por una, y ya que estemos caminando ahí, vayamos con otra y vayamos integrando una por una. Recuerden, tenemos el resto de nuestra vida. 16, guardar la palabra. Juan 14 del 23 al 24, guardar la palabra de Jesús en la mente y en el corazón a través de sus mandamientos. 255 mandamientos. Memorizo la palabra de Jesucristo y busco la manera de ponerla en práctica en todas las áreas de mi vida. Y 17, no negar el nombre de Jesús. Mateo 10:33, Lucas 12:9. No avergonzarnos de Jesús ni de sus palabras, aunque eso nos cause problemas y persecución, porque cada vez que lo haces vas a tener problemas y persecución. Confieso el nombre de Jesús en todo tiempo y su nombre está en mis labios en todo tiempo y en toda conversación, aunque eso me ocasione problemas y persecuciones. A mí me abrumó nada más de leerlo en los últimos 15 minutos. Ponerlo en práctica es de toda la vida. Repito, nadie, no creo que haya nadie, ni que haya existido nadie que haya vivido al 100% en estas 17 cualidades. Absolutamente nadie. Jesús es el único. Pero el saber lo que tenemos que hacer nos enfoca para entonces apuntarle. De estas 17, revisa, bueno, ¿cuál es en la que estoy fallando más? Y esa empieza a procurarla, a aplicarla
en tu vida. Y poco a poco vas a ir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Examinémonos a nosotros mismos. Padre, damos muchas gracias por Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Si bien son muy duras las palabras de Él en el Apocalipsis a las iglesias, también son muy dulces y muy tiernas y podemos ver su apasionado amor. Y a pesar de llegar al extremo de la apostasía, todavía hay esperanza. Y si aún a pesar de eso nos arrepentimos, Él nos pondrá a su lado como trofeos para exhibirnos y presumirnos, aunque no podamos hacer nada. Pero qué bendición tener esa ternura, ese amor, esa compasión bendita de Jesús. Gracias, bendito Jesús. Que el resto de nuestra vida, y yo sé que la mayoría de los que están aquí lo están haciendo y lo han hecho, nos enfoquemos en estas 17 cosas. Hagamos a un lado lo que no sirve, lo que no tiene que ver nada con ser más como Jesús. Estas 17 cualidades son las cualidades de Jesús. Que podamos nosotros integrarlas una por el resto de nuestra vida. Nunca alcanzaremos el 100% en todo, pero mientras estemos en el esfuerzo, estaremos creciendo en la gracia y en el conocimiento de Jesús y trayendo gloria a tu nombre. Bendito seas, Padre. Amén.